Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes y poder bendecirles a través de la bendita palabra. Esta palabra profética que es la más segura, la que está escrita, dada por el Padre. Y hoy pues en esta hora pues quiero aprovechar este momento para poder ministrarle ahí en la intimidad de tu hogar y poderte bendecir. Quiero pedirte que por favor cierres tus ojitos y vamos a pedirle al Padre que nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento para poder recibir esta palabra. Padre, hoy nos presentamos delante del trono de tu gracia y asimismo te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas y así mismo de esta misma actitud nos presentamos hoy con acción de gracias, hoy delante del trono de tu santidad, pidiéndote que tengas hoy, Señor, a bien podernos bendecir, poder destapar nuestros oídos espirituales, que hoy los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que esta palabra, Señor, pentagonal pueda ser ministrada. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Nuevamente, pues es muy contento de parte mía poder estar hoy con ustedes y poderles bendecir a través de esta palabra que el Señor pues ha puesto en mi corazón y yo quiero pues hablarle y decirle que realmente pues este tema es un poquito inusual, ¿verdad? Tal vez no vamos a estar hablando tanto de las cosas y de los temas que hemos estado hablando en relación a los temas que han antecedido, ¿verdad? Y pues quisiera pues hablar acerca de las dimensiones espirituales. Por eso le digo, no tiene tal vez mucha sincronía con lo que hemos estado hablando, pero no importa, creo que es un momento también de poder hablar de estas clases de dimensiones espirituales. Creo que también es importante saber y conocer también estas áreas y creo que dentro de la iglesia es importante también conocer, ¿verdad? Conocer realmente que nuestro ámbito o nuestra manera en donde nos movemos, hermanos, no solo es terrenal como estamos tan acostumbrados, ¿verdad, hermanos? En verlo solo de una forma carnal, sino que recordemos que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Estamos en cuerpo, alma y espíritu, y recordemos que en las tres áreas dentro de nuestro ser integral, las tres áreas pues también tienen cobertura, ¿verdad? Cuando vemos que el Padre de todos los espíritus es Dios, ¿verdad? Nuestro Padre, vemos que nuestro cuerpo también tiene un Padre terrenal, físico, ¿verdad? Por el Padre por el cual pues nosotros hoy estamos acá, ¿verdad? Nos engendraron y también vemos también en nuestra alma, vemos también pues un Padre espiritual, un Padre del alma, viéndolo así literalmente que somos, venimos siendo nosotros los pastores, los ministros. Entonces vemos, entonces realmente que nosotros estamos en tres dimensiones, ¿verdad? En el espíritu, en el cuerpo y en el alma. Entonces yo quiero enfocarme en las dimensiones espirituales específicamente, porque creo que tal vez son cosas que tal vez a algunos les cuesta más comprender que a otros, ¿verdad? Porque tal vez muchos pues hemos sido tal vez un poquito rústicos o duros por utilizar estos términos en esta área en lo espiritual, porque a veces que queremos todo comprenderlo al 100% en nuestro cuerpo y en nuestro entendimiento, pero realmente hay cosas que tienen que ser reveladas a nuestro espíritu, tienen que ser entendidas en nuestro espíritu para entonces poder trasladarlo a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y son cosas, y también hacerle entender a nuestra alma, porque yo creo que la batalla más grande está en el alma, ¿verdad? Porque el alma es aquello que siempre trata de justificar, de hacernos ver, de hacernos creer, de ministrarnos, ¿verdad? Y es algo que con lo cual nosotros estamos batallando día con día, ¿verdad? Hablo en general, pero cuando hablamos de las dimensiones espirituales, creo que también es importante y nosotros darnos cuenta que dentro de la palabra también nos deja ver cosas muy importantes acerca de las dimensiones espirituales. Cuando hablo de esto, vuelvo otra vez a la carga y vuelvo a enfatizar esto, es que también nosotros estamos viviendo, por decirlo así, en dos escenarios, ¿verdad? Estamos viviendo un escenario terrenal,
¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo, de la carne, como usted lo quiera ver, y lo vemos en un ambiente espiritual, que es tal vez algo que nosotros, nuestros ojos no lo ven literalmente, pero nuestro espíritu sí lo percibe y nuestro espíritu sí lo entiende y de cierta forma también el espíritu recibe cosas también en ese ambiente, en esa dimensión espiritual. Entonces creo que también es una forma de poder irles mostrarles a ustedes, dada la situación y la circunstancia, hermano, en lo que estamos viviendo y máxime viviendo este tiempo, ¿verdad? Porque todo lo vemos tan terrenal, tan carnal, pero sin saber que realmente en nuestro ser tripartito, hablándolo en lo espiritual, en las dimensiones espirituales, hay cosas que están pasando también poderosas y gloriosas, ¿verdad? Entonces yo quiero ir a Proverbios 25:2 y lo traigo en dos versiones, ¿verdad? Quiero tomar esto como una guía. Y quiero hablar primero en la versión Dios habla hoy y dice, es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. Dice esta versión de la Reina Valera 1602, dice, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Entonces creo que a través de la palabra nosotros vamos a ir ejercitando nuestro espíritu. Y esto es una parte fundamental. Entonces, en nosotros está que cuando usted abre su Biblia, cuando usted hable la palabra de Dios, pues seguramente Dios va a hablar. Dios va a hablar a su cuerpo, Dios va a hablar a su alma y Dios va a hablar a tu espíritu. Y entonces son cosas que nosotros debemos de entender. Aquí hay misterios, aquí hay secretos. Acá en este libro de 66 libros, que el Señor nos dejó a nosotros. El Señor nos dejó a cada uno de nosotros para poder comprender y entender. Y a la medida que nosotros podamos escudriñar, podamos penetrar, podamos descubrir en la palabra lo que el Señor tiene acá para nosotros, seguramente en nuestras vidas va a venir definitivamente esa dimensión espiritual, va a ser desarrollada y vamos a encontrar cosas de mucha riqueza en lo espiritual, en lo cual pues nos vamos a dar cuenta que realmente hay una dimensión superior a esta, la terrenal, a la carnal, a la que nosotros vivimos, ¿verdad? Perdón, tal vez si estoy sonando muy grotesco, muy pesado al decirle en lo carnal, pero yo considero que también es una forma para poder ubicarnos, ¿verdad? En lo que corresponde en las dimensiones que estamos viviendo. Entonces, porque la dimensión almática mejor ni que hablar, ¿verdad? Porque eso pues serían otros 20 pesos, ¿verdad? Que eso sería otra administración que en su momento pues definitivamente vamos a tener lo que hacer. Y entonces, miren lo que dice acá. Yo quiero hablar acerca del punto de la revelación, porque hablamos de las dimensiones espirituales, definitivamente tiene que ver la revelación en las dimensiones. Porque mientras no se te revele eso, y eso lo va a hacer a través de la palabra, pero a través de la palabra vas a encontrar que hay tres clases o hay tres personajes que nos pueden revelar a nosotros las dimensiones espirituales. Y mire lo que dice Mateo 16:17 y vemos, y dice la palabra en la Biblia de las Américas, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que acá hubo una revelación dada a Pedro, a Simón, dada por el Padre que está en los cielos, porque Jesús está haciendo una pregunta y le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy, verdad? Y entonces Pedro, usted sabe que le contesta, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces usted se da cuenta que aquí hay una revelación que Pedro la dio, si usted quiere, pues inspirada, pero tuvo que ver una dimensión espiritual en la cual Pedro entendió esto. Imagínense, él estuvo preguntando, o sea, mire qué preguntita la que se fue a echar el Señor en ese momento, ¿verdad? Entonces, y mire hermano, si para ponerlo tan carnal en este momento, al día de hoy, a veces hay unos grandes debates, hermanos, solo yo puedo dar cuenta, porque a veces hacen comparaciones, ¿verdad? Que quién es mejor, si Messi o Cristiano, que quién es mejor, hablando de qué le puedo decir, de qué otro deporte, se me viene la lucha libre, se me viene el boxeo, pero como hay tantos, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese debate porque si no lo voy a poner ahí en aprietos, pero a eso voy. Imagínense, la pregunta que le hace el Señor, ¿verdad? A Pedro.
y le dice, Pedro, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿O quién dices que soy yo? Entonces, mire, pues, entonces se levanta Pedro y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, entonces viene el Señor y le contesta, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le llama bienaventurado. Entonces nos damos cuenta de una revelación, pero esa revelación no se la dio el Hijo en ese momento, el Hijo de Dios no se lo dio a Pedro, sino que la revelación la recibió del Padre. Por eso dice que el que le dio la revelación se la dio el Padre. Eso mismo se lo dijo Jesús, ¿verdad? Bienaventurado eres, porque eso, pues, mi Padre fue el que te lo reveló, ¿verdad? Se lo da a entender entre esas palabras. Entonces vemos acá, ahora en Mateo 11:27, mire esta otra clase de revelación. Le estoy entrando con el punto de la revelación porque para poder entender un poco acerca de las dimensiones espirituales. Y mire lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, ponga atención, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mire pues, hermano, qué tremendo es esto, porque aquí yo veo que también el Hijo da a quien revelar. Él decide a quién querer darle revelación, ¿verdad? Entonces, mire qué bendición es esta, poder nosotros reconocer al Hijo de Dios, poder reconocerlo como Señor, como amado, como nuestro Rey, poder reconocer a Dios como Padre. Entonces, mire el sinergismo, el Padre da revelación, el Hijo da revelación, pero lo que me llama la atención es de que el Hijo da revelación a los que Él quiere revelar, o sea, también eso es algo que debemos de entender, no es para todos. Pero eso lo vamos a encontrar en la intimidad, ¿va? Y es lo que él está diciendo. Está hablando el Hijo y está diciendo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces vemos la revelación de parte del Hijo. O sea, es impresionante esto. Mire 1 Corintios 2:10. Habla la Biblia de las Américas y dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Qué bendición, hermanos, poder entender que también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos trae revelación. Entonces, mire qué riqueza la que nosotros podemos encontrar a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Los tres nos pueden revelar a nosotros cosas poderosas y gloriosas, hermano, en este momento. Entonces, por eso le digo, realmente nosotros deberíamos de anhelar a entrar en esa dimensión espiritual, porque a la medida que entremos en esa dimensión espiritual, vamos a dejar de ver más las cosas terrenales, las cosas carnales, y vamos a darnos cuenta de esa plenitud que Dios tiene, porque Él ya nos bendijo. Eso dice su palabra. Él ya nos bendijo con toda la riqueza en los cielos, hermano. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan afanados, estamos tan preocupados, hermano, en las cosas terrenales que los pagos, las deudas, el trabajo, el estudio, el que voy a comer, el que voy a vestir. Entonces, son un montón de cosas, hermanos, que realmente nosotros deberíamos de avanzar, hermanos, a esa dimensión espiritual. Y mire lo que dice Amós 3:7, y dice la Biblia de las Américas, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, creo que Dios de cierta forma pues también nos sigue hablando, nos sigue bendiciendo a través de la palabra y hace ver acá que también a los profetas Él les revela, les muestra, no va a hacer nada sin que Él lo muestre antes. Entonces creo que esa es otra de las riquezas en bendición que también tenemos. Entonces creo que deberíamos de anhelar, hermanos, realmente esas riquezas que hay en gloria, hablando espiritualmente, porque realmente, hermanos, en lo espiritual hay unas riquezas que nosotros deberíamos de pedirle al Señor, hermanos, de hablar lenguas, interpretación de lenguas. Hay
hay una extensa variedad dentro de los dones, hermano, que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que son cosas que nosotros deberíamos de, hay palabra de ciencia, palabra de profecía, entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas, hermanos, que Dios quiere darnos a todos nosotros. Entonces, creo que una de las cosas que debemos de comprender es de que definitivamente nosotros somos bendecidos. Mire Apocalipsis 1:1 y dice la versión de las Américas, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vemos una bendición poderosa también acá, hermanos, como también el Hijo empieza a revelar a los ministros, empieza a revelarle a los ministros primarios. Y esto es algo, ¿por qué yo estoy hablando de esta dimensión espiritual? Porque entendamos, hermanos, por el Espíritu, entendamos también por lo que hoy estamos viviendo, que realmente las cosas se han tornado difícil. Realmente, hermanos, este virus vino a paralizar totalmente el mundo, entonces realmente es algo micro lo que ha venido a ponernos una pausa nosotros, pero realmente debemos de entender que en lo espiritual hay cosas que realmente Dios también está permitiendo y que está permitiendo que nosotros nos sigamos enriqueciendo y que debemos de tener esperanza y creer en que realmente nuestra redención está muy cerca, hermanos. En el nombre de Jesús, quiero que entienda esa dimensión espiritual, que realmente a nosotros los hijos de Dios lo que nos espera es algo mejor, es algo realmente incomparable. Todo lo que hoy podamos estemos sufriendo, lo que ha acontecido, lo que estemos padeciendo, esto no va a ser comparado, hermanos, al peso de gloria que nos espera en esa dimensión espiritual, hermanos, que está por venir, que son las bodas del Cordero, que es ese momento del arrebatamiento. Entonces creo, hermanos amados, que deberíamos de pedirle al Señor que seamos esos seres espirituales que el Señor anhela. Mire lo que dice Apocalipsis 1:9, adelantando un poquito 1:9 y 10, siempre la Biblia de las Américas, y dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Mire, aquí donde yo quiero empezar ya a desgranarle a la mazorca, como decimos, ¿verdad? En el buen chapín. Mire, yo veo que entonces aquí Juan fue elevado a una dimensión espiritual, aunque aquí él está haciendo una referencia y él está diciendo que él está en una isla llamada Patmos terrenalmente, en su cuerpo, él ahí está hablando que está ahí terrenalmente, pero dice que a causa de la palabra de Dios, ponga atención, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, entonces nos damos cuenta que ahí, a causa de eso, vino entonces una elevación en la dimensión espiritual, y entonces él estaba en el espíritu, dice el versículo 10, estaba yo en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Y entonces posterior a eso, hermano, usted se da cuenta que entonces vemos que viene entonces todo lo que habla el libro de Apocalipsis. Y le viene esa revelación, porque para los que no saben, hermanos, Apocalipsis no es como muchos se ponen en las películas, ¿verdad? Que ponen los días, pone Apocalipsis o apocalíptico, y realmente no saben que Apocalipsis lo que dice es revelación, ¿verdad? Es eso lo que quiere decir Apocalipsis, es revelación. Entonces viene la revelación a Juan, pero él estaba en una forma terrenal, él estaba en una isla, pero en una dimensión espiritual, él se dio cuenta y él comprendió
que lo que viene y lo que se manifiesta de una forma poderosa y gloriosa, y le muestran pues todo lo que hoy ya empezamos nosotros a ver, ¿verdad, hermanos? Lo que hoy estamos ya empezando a vivir, y entonces vemos entonces que realmente sí se puede vivir en dos dimensiones. Entonces vemos dos dimensiones poderosas acá, porque lo vemos tanto terrenal como espiritual. Entonces vemos que realmente, hermanos, es importante y es necesario poder comprender lo que Dios tiene con nosotros, porque entienda que somos seres tripartitos, sí podemos entrar a la dimensión espiritual, porque nosotros estamos comprendidos en tres áreas. Entonces, sí podemos subirnos a esa dimensión espiritual, si nosotros pues nos disponemos, como dice acá, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, creo que la llave y el secreto está en las dimensiones que Dios quiere, porque Dios quiere que tanto el pueblo de Dios, la iglesia en general, aprendamos a ser seres espirituales, aprender a vivir en dimensiones espirituales y dejar de ver todo como con ojos carnales, con ojos como la humanidad ve todo. Pues hoy en día es bien fácil que hoy con todo esto de todas las plataformas virtuales, hermano, como dice nuestro apóstol, hoy a cualquiera le dieron micrófono y cualquiera anda hablando un montón de tonterías, pero realmente debemos de entender, hermano, que usted tiene que saber que para nosotros la palabra es la luz para nosotros, es lo que nos va a alumbrar, nos va a caminar, nos va a hacer que caminemos sin que nos tropecemos y mucho menos que caigamos. Pero a donde yo quiero ir es hacerle ver que realmente vemos a Juan. Entonces, en dos dimensiones, por decirlo así, él marca la terrenal y marca la espiritual. Entonces, la importancia de lo espiritual, cuando tú entras a una dimensión espiritual, vas a empezar a ver cosas que en lo terrenal jamás lo vas a poder ver. Vas a empezar a ver cosas que Dios te va a mostrar. Lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, son las que Dios tiene preparado para nosotros los que le amamos. Eso dice su palabra, hermanos. Y entonces creo que es un momento, hermanos, que nosotros aprendamos a ver y a caminar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire lo que dice acá. Veo aquí a otro personaje. Ya vimos al apóstol Juan, al amado. Ahora acompáñenme en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, y dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces las visiones y las revelaciones del Señor. Y dice el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Vemos al apóstol Pablo manifestando, él expresando esta dimensión espiritual que él tuvo, hermanos amados. Miren, pues él todavía no lograba descifrar realmente qué era lo que estaba pasando. Pues el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y escuchó palabras inefables que al hombre no les permitido expresar. Entonces vemos, hermanos, que realmente él entró en una dimensión espiritual, aunque él, hermanos, él estaba en la tierra. O sea, él estuvo en la tierra en todo momento, pero fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Entonces nos damos cuenta que en esa dimensión espiritual, hermanos, en otras palabras, cuando estamos en la dimensión espiritual, hermano, no hay nada imposible, algo que no se puede hacer, claro, porque en esa dimensión espiritual todo le es posible a Dios, hermanos. Nuestro cuerpo es una cárcel, nuestro cuerpo es lo que a veces no nos hace movilizarnos, hermanos, de la manera como nosotros pensamos, pero espiritualmente, hermanos, nosotros espiritualmente podríamos movilizarnos a cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, vemos entonces a Pablo, hermanos, teniendo una experiencia en una dimensión espiritual que yo quiero que usted me comprenda y me entienda que esto es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es parte que la iglesia empiece a vivir, que empiece a tener esas clases de experiencias, porque definitivamente lo que nos espera son dimensiones espirituales, hermanos amados. Entonces es importante, pues, pidámosle al Señor en el nombre de Jesús a que seamos y que crezcamos, hermanos, para ser
estos seres espirituales y entrar en esa dimensión espiritual. Mire, este otro me gusta mucho. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, Biblia de las Américas también, y dice: y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más los que están con ellos. Entonces Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y vemos entonces acá a Eliseo y al criado. Mire, mire qué tremenda es esta porción de la palabra, porque mire, Eliseo, él estaba humanamente viviendo, pero estaba en una dimensión espiritual poderosa. Él estaba viendo realmente en lo espiritual que eran malos que estaban con él, aunque ellos solo eran ellos dos, pero pues estaban ellos cercados del enemigo. Y entonces era lo que el criado no lograba ver, y le decía: ah, Señor, le dice, ¿qué haremos? O sea, él estaba angustiado, que dijo: aquí quedamos, aquí nos van a matar. Y entonces Eliseo, mire lo que hace con la unción profética, lo que él hace en ese don profético que es extraordinario. Entonces él ora y le dice: oh Señor, por favor, ábrele los ojos. Pero y el otro no estaba con los ojos abiertos, pues, o sea, eso es lo que quiero que usted entienda, porque realmente él estaba viendo con sus ojos humanos, sus ojos carnales, es lo que le estoy diciendo. Entonces mire lo que hace Eliseo y ora y le dice: Señor, por favor, te ruego que le abras los ojos a mi criado y para que vea. Entonces mire pues lo que pasa, y el Señor abrió los ojos del criado. Entonces, ¿hacia qué dimensión se lo llevó ellos estando terrenalmente? ¿Qué ojos le abrió entonces? Los espirituales, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos ejercitamos en eso, hermanos. Porque estamos tan acostumbrados a ver todo lo carnal, las adversidades y todo, pero lo que viene a hacer el Señor, hermanos, lo que Él quiere hacer con nosotros es de que podamos abrir nuestros ojos espirituales y poder darnos cuenta que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque a veces pareciera que como que todos... pareciera, ¿verdad? Se formara unos escenarios donde pareciera que nadie está con nosotros, ¿verdad? Pero realmente no es eso. Tenemos que entrar a esa dimensión. Entonces, hermanos amados, hoy te quiero hacer esta invitación y este llamado y hacerte ver que realmente no estás solo, que el Señor tiene el cuidado de ti, que tiene un vallado de ángeles y arcángeles cuidándote, protegiéndote. Además, te tiene tu ángel personal, que es tu ángel, que él es el que, no es el ángel de la guarda, eso de una vez, no te va a hacer de la idea, ¿verdad? Que ahora usted va a orar: ángel de la guarda, tú mi dulce compañía. No, eso no, hermano, ese no, no, sino que realmente Dios tiene un vallado de ángeles y arcángeles que están al cuidado y al pendiente de nosotros. Y asimismo, también pues Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, hacerte ver, hermano, que realmente aprendamos a ser esos seres espirituales. Vuelvo a la carga, que en esas dimensiones espirituales nuestros ojos sean abiertos. Ezequiel 10:20, mire este me gusta también mucho. Entonces dice la palabra: estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Mire qué dimensión la que está teniendo Ezequiel. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Y cada uno tenía, mire pues, 4 caras. Y cada uno 4 alas. Y había unos semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus caras, eran las mismas caras, cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Mire, hermano, qué bendición la de Ezequiel. Él pudo ver querubines, hermano. O sea, esa es una dimensión extraordinaria de poder ver, y los vio debajo de Dios. Imagínense, hermano, o sea, qué riqueza la del profeta, ¿verdad? El poder, esos ojos espirituales, esa dimensión espiritual a la que Ezequiel estaba
estaba entendiendo plenamente lo que Dios quería mostrarle al profeta para que el profeta se lo trasladara al pueblo. Y así mismo hubieron muchos profetas. Usted mira a Isaías de la misma forma, vemos a Daniel de otra manera también, él entre sus sueños, la interpretación de sueños, la revelación de los sueños, de lo que Dios le mostraba. Entonces nos damos cuenta que hay siervos de Dios que estaban en otra dimensión. O sea, vemos a David, hermano. David era el profeta milenario, así se le conocía a él. O sea, él era el único que estaba viviendo en el Antiguo Testamento, viviendo como que estuviera en el Nuevo Testamento. Era el único que vivió por gracia. ¿Por qué? Porque a él sus ojos se le fueron abiertos en que realmente Dios era un Dios de gracia, no era un Dios de castigo, no era un Dios de matar, sino que era un Dios perdonador y de misericordia. Y yo creo que esas son las cosas que a nosotros nos hacen falta como iglesia, aprender a entrar en esas dimensiones espirituales. Ahora bien, ¿por qué le tuve que hacer yo todo esta entrada? Pero creo que no ha sido nada perdido, sino que al contrario, estamos tratando de aprovechar esto. Y miren lo que dice Romanos 8:19, lo tengo en dos versiones diferentes. Voy a leer primero la Biblia latinoamericana del año 95 y la Castilla. Y dice, algo entretiene la inquietud del universo y es la esperanza de los hijos e hijas de Dios se muestren como son. Mire pues, entienda esto. La Castilian dice, porque la creación en anhelante espera aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta acá que realmente hay creaciones. El mundo entero está esperando a que nosotros podamos entrar en esa dimensión espiritual para que nosotros nos mostremos tal cual somos como hijos de Dios, hermanos. No seamos, hermanos, perdone la palabra, no seamos cristianos mediocres, hombre, no seamos cristianos carnales, sino que seamos cristianos espirituales. Hacia eso Dios nos está llevando, hacia eso Dios quiere que nosotros demos la talla como iglesia, la iglesia novia, le puse yo acá. Mire Oseas 2:16 y dice la NBLH, la versión NBLH, dice, sucederá que en aquel día declara el Señor que me llamarás Ishi, dice, esposo mío, y no me llamarás más Balí, mi Señor. ¿Por qué razón? Porque aquí ya vemos otra dimensión, ya realmente lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros avancemos, ya no veamos a Jesús como nuestro Señor, sino que lo veamos como nuestro esposo, que lo veamos como nuestro amado. Pero esa es la medida, hermanos, que nosotros vayamos entendiendo la palabra. Si tú no entiendes esto, entonces definitivamente vas a seguir viendo a Jesús como el hermano mayor, ¿verdad? Nada más. Pero realmente Jesús no solo es el hermano mayor, no solo ahora es el primogénito, sino que también es nuestro Señor, y aparte de eso es nuestro maestro, y aparte de eso es nuestro profeta, aparte de eso es nuestro apóstol, aparte de eso, hermanos, es nuestro pastor, aparte de eso, hermanos, es nuestro esposo. Y eso es lo que la iglesia necesita saber y necesita entender, que realmente tenemos que entrar a esa dimensión espiritual para poder comprender esto. Y quiero terminar con esta última porción de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11 en adelante, en la Biblia de las Américas. Y esto para mí, hermanos, esto a mí me voló la cabeza. Realmente cuando yo me di cuenta de esta dimensión espiritual, yo dije, wow, realmente nosotros necesitamos estar metidos con el Señor. Realmente necesitamos estar metidos. Miren lo que dice acá. Y yo quiero que me atienda, ponga mucha atención, no se me vaya a perder. Juan 17, 11 y 12 para empezar. Y dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Ponga atención. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos, los que guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces, ponga mucha atención, pues voy a repetir el versículo 11. Le leí los dos para que me entienda lo que quiero trasladarle. Y dice, mire lo que dice. Mire, es Jesús el que está hablando, es Cristo.
Va, pero ahora bien, si Él está hablando, si Él está ahí hablándole a ellos, entonces, ¿por qué Él está diciendo esto en el versículo 11 y en el versículo 12? Por favor, entiéndame esto. Pónganse a analizar eso. Es como que, hagamos de cuenta, pues, yo le voy a decir, voy a tomar el ejemplo, yo soy Jesús, pues, yo soy Jesús en este momento, no estoy usurpando un lugar ni nada, pero es como que yo fuera Jesús y yo le estoy hablando, yo te estoy hablando a ti, va, y te estoy diciendo, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, pero no está Él ahorita con nosotros, ¿verdad? Si no soy yo el que le estoy hablando a usted. No sé si me voy a entender, hermanos. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, pero ¿y si no Él está hablándole en ese momento a ellos, pues? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que alguien me explique. ¿Qué está pasando ahí? O sea, nos damos cuenta que Jesús en ese momento estaba viviendo en dos dimensiones y en ese mismo momento Él estaba ahí físicamente, carnalmente, pero espiritualmente Él ya estaba allá. No sé si me doy a entender, hermanos, por el amor de Dios, que el Espíritu le revele, el Padre, el Hijo y el Espíritu le revele ahí, que usted entienda. ¿Por qué razón? Porque Él está hablándoles ahí, pero les está diciendo, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están ahí. Pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Pero mire, pues, entonces, y no está diciendo que ya no está ahí, pues. O sea, ahí definitivamente el Señor está en dos dimensiones. Está en la dimensión humana y en la dimensión espiritual. Y yo creo que el Señor los venía entrenando, hermanos, porque acuérdense que en el monte de la transfiguración, pues. O sea, ahí Jesús pasó de lo humano a lo espiritual en el monte de la transfiguración. Entonces ahora acá, sí ya lo está haciendo. Ya no solo fue a Pedro, Juan y Jacobo, sino que ahora aquí ya lo está haciendo delante de todos. Y le está diciendo, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, pero no está diciendo que ya no está, pues. Entonces, ahora dice, yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, pero ¿y no estaba Él ahí con ellos en ese momento, pues? Entonces, son dimensiones. Él estaba ahí en lo físico, en lo carnal, en carne y hueso, pero realmente en su espíritu. ¿Cómo le explico, hermano? Es como que Él está hablando aquí, es como que yo le estuviera hablando a usted cara a cara, pero mi espíritu está presentándose ahorita delante de Jesús, delante del Padre. Y le está hablando, mire pues, ¿sabe cómo hizo ahí eso? Mire hermanos, perdone que te tengo que utilizar eso. Está haciendo una llamada tripartita. Está hablando con varios a la vez. Y eso no se dieron cuenta los discípulos o los que estaban ahí. El Señor estaba hablando con el Padre, estaba hablando con los que estaban ahí y estaba hablándose a sí mismo. Estaba en otra dimensión, hermanos. Qué poderoso es eso, hermanos. Qué bendición poder comprender eso. Él estaba en otra dimensión, hermanos. Por eso aquellos estaban así como que, bueno, nos está hablando que está, que no está, que va para allá, que no va para acá, y está hablando del Padre. O sea, Él está aquí hablando humanamente, físicamente, le está hablando a los que les está hablando presencialmente, pues. Pero a la vez también está hablando con Dios en el Espíritu, está presentándose delante de Dios y le está diciendo, aquí están los que yo guardé en tu nombre, aquí los estoy entregando, Señor, porque fue en el nombre que tú me diste, y guardé todos en tu nombre, en el nombre que me diste y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Mire pues, qué tremendo, o sea, estaba ahí, presencialmente físico, pero también estaba allá en lo espiritual con el Padre. No sé si me voy a entender, hermanos, por favor, hermanos, ustedes sí me entendieron, ¿vale? Los que están aquí conmigo. Entonces, por lo menos ya con eso ya me quedo tranquilo y ya sé que logré trasladar lo que quería trasladarle. Entonces me doy cuenta, hermanos amados, que realmente, entonces, Él estaba hablándoles a ellos humanamente,
pero estaba en el espíritu hablándole al Padre. Y cuando le estaba hablando al Padre, también le estaba hablando a ellos. Entonces, al hermano, definitivamente qué tecnología, hermano. Pero eso solo en lo espiritual. Eso solo en lo espiritual puede pasar, hermanos, hombre. Pero ahora bien, mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser como él? Pues, hermano, amén. Yo quisiera tener la mente de Cristo. Yo quisiera ser, hermano, pero mire, le tengo buena noticia. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos alcanzar a alcanzar esas dimensiones espirituales. Entonces, y sigue hablando, va, sigamos deleitándonos. Ya con esto aquí lo dejo en paz, pero mire, pues, sigamos deleitando. Yo sé que los voy a dejar picados, hermanos, pero ahí esa se la dejo rebotando. Y seguimos hablando de este tema cuando regresemos a hacernos los servicios congregacionales ya presenciales. Y ahí vamos a seguir hablando de este tema. Solo lo dejé ahí, va, lo dejé ya a la gran verdad. Pero es parte de todo esto. Mire el versículo 13, 14, 15, 16. Y dice, sigue, mire, pues sigue en el relato. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora ¿qué pasa aquí? Ahora resulta que ahora ya los sacó también a los que estaban ahí con ellos. En el espíritu los sacó. Y les digo, ustedes tampoco ya no son del mundo. Les dije que sí eran del mundo, pero ahora ya no son. Ya los saqué. Entiéndanlo en lo espiritual. O sea, humanamente, ustedes físicamente están en el mundo, pero ya no están en el mundo, yo ya los saqué. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículos 17, 18, 19 y 20. Dice esa versión de las Américas, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Hermano, mire, esto a mí me deja ver, a mí esto me deja ver la preexistencia. A mí esto me deja ver la preexistencia. El versículo 18 me deja ver la preexistencia. Entonces yo veo que aquí vemos que desde el principio pues el Padre envió al Hijo al mundo y también nos enviaron a nosotros al mundo con un propósito. Y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solo por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Alarán, hermanos, qué poder hermano. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Les entrego la estafeta, a ustedes les toca correr por mí en este último trecho. Lo que falta. Versículo 21, 22 y 23. Y dice, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, se las he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, de verdad, qué bendición, hermanos, poder tener a nuestro Señor, a Jesús, a nuestro Salvador. Versículo 24, 25 y 26, con esto termino. Y entonces termina, o sea, dentro del relato, pues, Padre, mire qué dice. Le está hablando el Hijo al Padre. Por eso le digo, ahí hubo una conexión terrenal espiritual. Y dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso le estaba diciendo que eso nos habla de la preexistencia. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y yo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Mira, hermanos. Entonces, hermanos, amados, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición poder entrar a esa dimensión espiritual. Yo anhelo, hermanos, y espero realmente que despierte ese anhelo y ese deseo en tu corazón de poder atender y entrar a esa dimensión espiritual. Lucas 2:32, nueva traducción viviente, dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones
y es la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, gloria a Dios, hermanos amados. Yo quiero pues ir terminando con esto y pedirte que me acompañes. Vamos a orar y realmente que el Señor despierte y que tú puedas entrar a esa dimensión espiritual en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Y asimismo yo te pido por este pueblo, Señor, que hoy anhele, Señor, y que ellos puedan entrar a estas dimensiones espirituales, porque son gloriosas. Son experiencias que necesitamos como iglesia, que necesitamos como pueblo, Señor, para estar familiarizados, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, por tu amada, y que nada sea ajeno, que nada, Señor, sea extraño cuando podamos tener esa relación contigo y poderte contemplar cara a cara, poder contemplar, como dijo el apóstol Pablo, que lo llevaron al paraíso en el tercer cielo y que no se podía utilizar palabras humanas. Entonces, que asimismo nosotros podamos estar relacionados con ese lenguaje del reino eterno. Te damos gracias, papito lindo, y bendice a este pueblo, Señor, y que asimismo tú los fortalezcas, tú los ayudes y que tú los guíes para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, mis amadas, y en una próxima poder estar conectados. Dios me los bendiga. Un abrazo muy fuerte.